Como recordarán, nos quedamos a la mitad de la prueba de la proposición 1.11, la que aparece en los apuntes que están en el Classroom. Y digo que nos quedamos a la mitad porque hicimos la demostración de que 1 implica 2, así que se nos quedó pendiente ver que 2 implica 1. Y la idea es, bueno, pueden revisar las notas, les digo, el archivo está disponible en el Classroom. Déjenme aquí anotar nada más lo importante. Entonces, como estamos en esta implicación, estamos tomando como hipótesis el inciso 2, y la idea es que el inciso 2 nos dice que ocurre una de dos situaciones, o que los cosenos directores de V y de W son iguales, o que los cosenos directores de V son los negativos de los cosenos directores de W. Eso es lo que dice el inciso 2, como pueden leerlo en el archivo. Entonces, si mezclamos esa disyunción se reduce a decir lo siguiente: la hipótesis que tenemos es que hay un signo que puede ser positivo o negativo, hay una sigma que puede ser -1 o 1, de tal manera que los cosenos directores de V, y recuerden que los cosenos directores es tomar el vector V y dividirlo entre su longitud, son ya sea son iguales una de dos a los cosenos directores de W, en cuyo caso sigma valdría 1, o son iguales a los negativos de los cosenos directores de W, en cuyo caso sigma valdría -1. Entonces, si revisan el texto del inciso 2 de la proposición 1.11, verán que el inciso 2 se puede resumir diciendo esto, ¿no? Que hay un número que puede ser 1 o -1, de tal manera que los cosenos directores de V son sigma multiplicado por los cosenos directores de W. ¿Hay alguna pregunta a este respecto hasta este paso? Hasta este paso lo único que he hecho es establecer la hipótesis, bueno, reescribir la hipótesis, pero si alguien tiene alguna duda podemos comentarla. Entonces, en ese caso, vamos o sea, aquí la hipótesis es esta, y la conclusión a la que queremos llegar, queremos demostrar el inciso 1, y el inciso 1 lo que nos pide hacer es demostrar que los vectores B y W van a ser un par de vectores paralelos. Entonces, la hipótesis que tenemos es la que está anotada allí, y a lo que queremos llegar es a que B y W son paralelos. Y recuerden que B y W son paralelos, voy a anotar la definición porque la hemos usado pocas veces. B y W son paralelos sí y solo si puedo encontrarme un escalar distinto de 0, de tal manera que B es lo mismo que R veces W. Esa es nuestra definición de paralelismo entre vectores, ¿no? Que haya un escalar distinto de 0, de tal manera que ese escalar multiplicado por el segundo vector me devuelve el primero, ¿no? Entonces, a eso es a lo que queremos llegar. Queremos llegar a que existe este escalar, ¿no? Entonces, ¿cómo va la prueba ahora sí, no? O sea, ya a partir de la hipótesis, o sea, tomando esta igualdad de acá, que es nuestra hipótesis para la implicación que estamos trabajando, una de las cosas que puedo hacer es despejar a V. Entonces, yo digo que V, en vista de la igualdad que está encerrada en el rectángulo rojo, V se puede escribir, bueno, la longitud de V está dividiendo, entonces pasa multiplicando. Entonces yo digo que V se puede escribir como sigma multiplicado por la longitud de V, luego esto dividido entre la longitud de W, y escalar lo multiplico por el vector W. O sea, en otras palabras, lo que hice fue tomar la igualdad que está dada en el rectángulo rojo, hice el despeje, y después de haber hecho el despeje, agrupé escalares y dejé al vector aparte, ¿sí? Y bueno, me salté muchos pasos, sí, entonces creo que es conveniente preguntar si alguno de ustedes quiere ver esos pasos faltantes, o si se entiende bien cómo se obtuvo esta igualdad. ¿Hay alguna pregunta? Y entonces ya teniendo esto, la propuesta, porque lo que queremos hacer es encontrar el escalar R, ¿no? Entonces mi propuesta es que el escalar R sea sigma multiplicado por la longitud de V sobre la longitud de W. Fíjense que esto es un número real, ¿no? O sea, sigma es 1 o menos 1, pues es un número real. La longitud de V siempre es un número real mayor o igual a 0 en general, pero en este caso
si revisan las hipótesis de la proposición 1.11, tanto B como sigma, tanto V como sigma, son vectores distintos del origen y por lo tanto la longitud de V es positiva y la longitud de W es positiva. Entonces, en otras palabras, mi propuesta de R es un escalar, y por lo que acabo de decir acerca de que V es distinto del origen, la longitud de V resulta ser un escalar positivo, y entonces, en particular, el producto que resulta de sigma por la longitud de V sobre la longitud de W, eso resulta ser un número real distinto de cero, ¿no? Entonces, para empezar, pues tengo, ahí está, ¿no? En el primer renglón está anotada la definición de paralelismo, y entonces el asunto es que la R que yo propongo es en efecto un escalar distinto de cero, y no solo eso, sino que además, o sea, además de tener un escalar distinto de cero, tal y como pide la definición de paralelismo, resulta que V es lo mismo que R multiplicado por W, y naturalmente esta igualdad pues es simplemente hacer el cambio, simplemente hacer el cambio correspondiente en la igualdad que está encerrada en un rectángulo verde. Entonces, pues en efecto, si el inciso 2 es cierto, es decir, si los cosenos directores de V son iguales a los cosenos directores de W, o los cosenos directores de V son los negativos de los cosenos directores de W, si se da eso, entonces automáticamente los vectores tienen que ser paralelos, y por ende, ya tenemos que, a ver, ¿qué tenemos? Entonces ya tenemos que la proposición 1.11 está completa. Yo creo que sería buen momento de mostrar otra vez, ¿no? Porque ya lo hicimos la semana pasada. Sería buen momento de mostrar el inciso 2, ¿no? Digo, más bien la proposición, la proposición 1.11. Entonces, les repito, es el texto que estoy utilizando está, está disponible en el Classroom, es este, y este material es ya el que se va a evaluar para el tercer parcial. Entonces, esto, ¿no? O sea, acabamos de hacer la prueba, o sea, determinar la prueba de que la proposición 1.11 es cierta, ¿no? O sea, si yo me tomo dos vectores B y W distintos del origen, entonces B y W son paralelos, sí y únicamente sí, sí y únicamente sí, se da la igualdad entre los cosenos directores, o los cosenos directores de uno de los vectores son iguales a los negativos de los cosenos directores del otro, ¿no? Y entonces, ya con esto, o sea, ya con esto a la mano, ya habríamos terminado todos los resultados de la sección 1.3, que es la que habla de los cosenos directores. Entonces, ahora vamos a iniciar la sección 1.4, que es la que habla de ángulo entre vectores. Entonces, para hablar de la sección 1.4, déjenme hacer una introducción geométrica antes de darles la fórmula de ángulo entre vectores. La idea es esta, ¿no? Que la sección 1.4 es la correspondiente a ángulo entre vectores. Y aquí vamos a motivar esto geométricamente. Entonces, supongamos o sea, supongamos que B y W son un par de vectores en el espacio de 3 dimensiones, ¿no? O sea, son un par de elementos de R3. Y además, resulta que cuando me fijo en B, en W y en el origen, estos forman un triángulo, ¿no? Entonces, estoy pensando en que estos tres puntos en el espacio, B, W y el origen, resulta que forman un triángulo. Entonces, en lo que estoy pensando es que en algún lado se encuentra el origen de R3, en algún otro lado se encuentra el vector V, ¿no? Y en otra parte del espacio tridimensional se encuentra el vector W, y entonces estos tres vectores forman en el espacio, y naturalmente aquí estoy aplanando el diagrama, ¿no? Es decir, formalmente
los vectores B, W y el origen, hay que pensarlos como vectores en 3 dimensiones, ¿no? Es decir, un espacio de 3 dimensiones, digamos, como flotando en la habitación donde se encuentran ahora, ¿no? Pero, pues, para lo que quiero explicar, puedo aplanar el diagrama y puedo pensar nada más en esos 3 puntos, sin concentrarme, por ejemplo, en dónde está el eje de las X, o dónde está el eje de las Y, o dónde está el eje de las Z. Entonces, si se fijan, el diagrama que les presento en pantalla es un diagrama hiper simplificado en el sentido de que los ejes no aparecen. Únicamente estoy interesado en presentar a los vectores. Y la idea es que la hipótesis que tengo es que, bueno, la hipótesis que está anotada ahí en pantalla es que geométricamente estos 3 puntos, cuando los conecto por pares, ¿no? Resulta que el origen B y W forman un triángulo. O sea, en otras palabras, no, no está sucediendo, bueno, esto, ¿no? O sea, tengo un triángulo. Y el concepto del que quiero que hablemos, y al que se refiere a la sección 1.4, es cuál es el ángulo que forman los vectores. Entonces, en este caso, lo que quiero hacer geométricamente es determinar una fórmula que me diga cuál es este ángulo. O sea, me fijo en ese ángulo teta que estoy marcando allí, es uno de los ángulos internos del triángulo del que estamos hablando. Y el asunto es, dadas estas circunstancias, o sea, dados estos 2 vectores, de tal manera que estos 2 vectores junto con el origen forman un triángulo, ¿cuál es el ángulo que se forma aquí? Y para determinar, o sea, para hallar una fórmula que me diga cuánto vale el ángulo teta, ¿no? En términos de las operaciones que hemos visto hasta el momento entre vectores, una de las cosas que voy a hacer es utilizar la ley de cosenos. Entonces aquí tengo un triángulo, y en este triángulo conozco las longitudes de los 3 lados. Por ejemplo, desde aquí hasta acá, que esto que está aquí es la distancia entre B y W, o sea, justamente la longitud de ese lado que acabo de marcar es precisamente la distancia entre B y W, o sea, y naturalmente, por lo que ya vimos en secciones previas, la distancia entre B y W se define como la longitud de B menos W, ¿no? De manera similar, la longitud de V me dice cuánto vale este lado, y ya para terminar, digamos, con las longitudes, la longitud de W es precisamente la última longitud que acabo de marcar. Entonces, en este triángulo que aparece en pantalla, conozco las longitudes de los 3 lados y estoy interesado, como aparece ahí marcado, en determinar una fórmula que me diga cómo calcular el ángulo teta, cómo calcular el ángulo interno, porque eso va a ser por definición el ángulo que forman los 2 vectores. Entonces, aplicando la ley de cosenos, aplicada al triángulo de arriba, me dice que, ¿no? O sea, en general, en caso de que no lo recuerden o que no hayan hecho el repaso correspondiente en su curso de analítica 1, si ustedes tienen un triángulo ABC, y entonces los lados tienen longitudes A minúscula, B minúscula y C minúscula, la ley de cosenos dice que si yo quiero encontrar este ángulo alfa, por ejemplo, entonces va a pasar, o sea, dado este triángulo que acabo de pintar, sucede que A cuadrada es igual a B cuadrada más C cuadrada, todas estas minúsculas, menos 2 veces B por C multiplicado por el coseno de alfa. Esto que acabo de escribir es justamente a lo que le llamamos la ley de cosenos. Entonces, esa ley de cosenos se aplica para cualquier triángulo, en particular aplica para el triángulo que estamos analizando, que está pintado de azul, ¿no? Entonces, aplicando la ley de cosenos, que acabo de dibujar allí, la idea sería que con la ley, o sea, pensando en esta ley de cosenos, estaría sucediendo que este es A minúscula, porque A minúscula es el lado que se opone al ángulo alfa en el dibujo de la derecha, entonces sería A minúscula,
Y aquí no hay orden, ¿no? O sea, este puede ser B minúscula y este puede ser C minúscula, ¿no? Entonces, pensando en el dibujito de la ley de cosenos, A minúscula, B minúscula y C minúscula, se pueden ver así. La parte importante es que A minúscula es el lado que se opone al ángulo que estamos intentando calcular, o sea, en otras palabras, el lado A minúscula debe de estar enfrente del ángulo alfa al que le estamos sacando coseno, esa es la única restricción acá. Y justamente el ángulo al que le queremos sacar coseno es teta, porque es el ángulo en el que estamos interesados en hallar una fórmula, ¿no? Entonces, bueno, pensando en todo esto, resulta que le aplicamos la ley de cosenos a este triángulo y entonces eso es A cuadrada, pero A cuadrada se convertiría en la longitud de B menos W elevada al cuadrado, eso sería A cuadrada. Esto, A cuadrada es B cuadrada, entonces esto sería la longitud de V al cuadrado, más C cuadrada, y la longitud más bien C es la longitud de W, entonces quedaría la longitud de W al cuadrado, menos 2 veces B por C, o sea, 2 veces la longitud de V por la longitud de W, por el coseno de A. Eso es como escribí la ley de cosenos originalmente. Pero entonces aquí tendría que multiplicar por el coseno de teta, porque noten la similaridad entre el diagrama de la derecha y el que se encuentra en el centro, ¿no? Entonces quedaría esto, o sea, la ley de cosenos, la ley de cosenos aplicada al triángulo de arriba, al triángulo azul, me daría esto que está aquí. Y aquí quiero recordarles que el inciso E del ejercicio 1.4, o sea, el inciso E del ejercicio 1.4, se puede utilizar para obtener una fórmula de a qué cosa es igual la longitud de B menos W elevado al cuadrado, ¿no? Entonces, si utilizan este ejercicio, el inciso E del ejercicio 1.4, lo que van a obtener es que esto es lo mismo que el cuadrado del primero, en este caso como no hay una resta, sería menos 2 veces el producto punto de B con W, y luego más la longitud de W elevado al cuadrado. Entonces, esta igualdad que acabo de obtener es una que se puede deducir del inciso E del ejercicio 1.4. Y la razón por la que estoy mencionando esto es que quiero tomar esta expresión y quiero reemplazarla por esto. O sea, en otras palabras, por la ley de cosenos tengo la primera igualdad, y ahora utilizo la segunda igualdad, y entonces esto se va a convertir en lo siguiente: el extremo izquierdo se vuelve la longitud de B al cuadrado menos 2 veces el producto punto de B con W más la longitud de W elevado al cuadrado. Esta sería la longitud de V al cuadrado más la longitud de W al cuadrado menos 2 veces la longitud de V por la longitud de W, y luego multiplicado por el coseno de teta. Simplemente hice la sustitución que les anuncié. ¿Alguna duda hasta este paso? Y una de las cosas que puedo hacer ahora es cancelar términos comunes. Por ejemplo, B cuadrada, la longitud de B al cuadrado y la longitud de B al cuadrado, esos dos se cancelan mutuamente. La longitud de W al cuadrado se elimina con la longitud de W al cuadrado. Entonces, después de haber simplificado esta expresión, lo que obtengo es que menos 2 veces el producto punto de B con W debe ser igual a menos 2 veces la longitud de V por la longitud de W multiplicada por el coseno de teta. Y a partir de acá puedo despejar el coseno de teta. Bueno, puedo cancelar los menos 2, y puedo despejar el coseno de teta, y lo que voy a obtener es que el coseno de teta es lo mismo que el producto punto de B con W sobre la longitud de V por la longitud de W. Y aquí el asunto sería, o sea, ya llegado a ya una vez que hemos llegado a esta expresión, la pregunta natural sería, bueno, y ahora, y ahora ¿qué hacemos? O sea, ¿cómo despejamos, cómo despejamos al ángulo teta? Bueno, ya les he platicado, o sea, ya lo hemos mencionado con anterioridad, cuando hablamos de cosenos directores, que la gráfica de la función coseno de 0 a pi, si esto es pi, entonces la gráfica de la función coseno de 0 a 180 grados es la gráfica de una función inyectiva, ¿no? Y entonces eso quiere decir que la función coseno tiene inversa, y a esa inversa
la voy a denotar, bueno, fíjense que el ángulo teta, creo que vale la pena hacer esta observación, el ángulo teta, geométricamente, es el ángulo interno de ese triángulo. Y una de las propiedades que ustedes conocen de sus cursos de geometría es que la suma de los ángulos internos de todo triángulo es 180. Entonces, en particular, eso quiere decir que el ángulo teta que tenemos aquí resulta ser un ángulo que debe de encontrarse entre 0 y 180. No puede ser 0 porque si no, no tendríamos triángulo, o sea, los dos lados coincidirían. No puede ser 180 porque entonces B, W y el origen no formarían un triángulo. Entonces debe de ser teta, es un ángulo que se encuentra entre 0 y 180. Y como teta es un ángulo que se encuentra entre 0 y 180, y entre 0 y 180 la función coseno es inyectiva, entonces lo que puedo hacer es pensar en lo que sería la inversa de la función coseno restringida a el intervalo 0-180. Y a esa función es a la que le vamos a llamar el arco coseno. Entonces, el arco coseno es la inversa de la función coseno cuando restrinjo la función coseno al intervalo 0-180. La función coseno en general no es inyectiva, por lo tanto la función coseno no tiene una inversa. Pero si cambio el dominio, si restrinjo el dominio de la función coseno, entonces obtengo funciones que son inyectivas, y estas funciones inyectivas sí tienen una inversa. Entonces la función arco coseno es la inversa de la función coseno cuando el ángulo se encuentra entre 0 y 180. Entonces, esto querría decir que θ es el arco coseno del producto punto de B con W sobre la longitud de V por la longitud de W. Entonces, en otras palabras, comenzando con este diagrama, o sea, pensando en que tenemos dos vectores y estos vectores forman un triángulo con el origen, resulta que puedo calcular el ángulo que forman los vectores, que es el ángulo interno del triángulo que aparece en pantalla, el triángulo de azul, quiero decir. Y entonces, pensando en que el ángulo, si definimos el ángulo que forman los vectores B y W como el ángulo interno pintado de rojo que aparece en su pantalla, entonces, resulta que puedo calcular ese ángulo como el arco coseno del producto punto de B con W sobre el producto de las longitudes. Y esta es una fórmula, o sea, esto ya es analíticamente, sin tener que hacer un diagrama, esto ya nos diría cómo podemos medir el ángulo que forman dos vectores. Ahora, naturalmente aquí hay una restricción importante, ¿no? Y esa restricción importante es que todo lo que acabamos de hacer únicamente funciona cuando los vectores B, W y el origen forman un triángulo. Entonces, una pregunta razonable, ¿no? después de notar esto, es, ¿qué pasa si BW y el origen no forman un triángulo, ¿no? O sea, ¿qué significa que BW y el origen no formen un triángulo? Bueno, eso significa que pasa una de dos circunstancias, ¿no? O aquí está el origen, ¿no? Y entonces en algún lado se encuentra el vector V y el vector W podría quedar sobre eh, el vector V, ¿no? Entonces, este es un caso en el que los puntos origen B y W no forman un triángulo. Y el otro caso, si le piensan un poquito, verán que el otro caso en el que no forman un triángulo es este. Podría suceder que V sea este vector y que W sea, por ejemplo, este vector. Es decir, lo que estoy pensando aquí es que los puntos origen B y W, digamos, son colineales, ¿no? En el primer caso, los dos vectores tienen el mismo sentido y en el segundo caso, los dos vectores tienen sentidos opuestos. Entonces, esta información geométrica, digamos, se puede resumir en que
los vectores origen B y W no forman un triángulo. Estos vectores no forman un triángulo. Sí, solo sí, estos vectores B y W resultan ser vectores paralelos, ¿no? Porque naturalmente aquí no lo había mencionado, pero estoy pensando en que B y W no pueden ser el origen, ¿no? Estoy pensando en esto, ¿no? B y W son un par de vectores y además son distintos del origen, y deben ser distintos del origen porque quiero medir ángulos entre vectores, ¿no? Entonces, el origen tiene magnitud o tiene longitud 0, y entonces es imposible medir un ángulo con el origen, ¿no? Pero bueno, entonces me tomo dos vectores, ambos distintos de 0, y me pregunto, ¿qué tiene que pasar para que estos dos no formen un triángulo? Bueno, por investigación geométrica, estos dos no forman un triángulo. Sí, solo si los vectores son paralelos. Y hay dos formas en las que pueden ser paralelos. Que apunten en la misma dirección, o sea, que tengan el mismo sentido o que tengan sentidos opuestos. Sin embargo, aquí, digamos, viendo simplemente por inspección visual, en el caso en el que B y W apuntan en la misma dirección, o el caso en el que B y W tienen el mismo sentido, uno se da cuenta de que el ángulo que forman B y W es 0, ¿no? O sea, el ángulo, o sea, viendo el dibujo, uno puede deducir que el ángulo que forman B y W es 0 radianes o 0 grados, ¿no? En este caso es exactamente lo mismo, porque es un ángulo en el que ambas piernas del ángulo coinciden. Entonces, el ángulo que forman estos dos vectores es 0, y si le echamos un vistazo, de nuevo, no pura inspección visual, si le echamos un vistazo al otro caso, veremos que en estas circunstancias el ángulo que forman los dos vectores es 180 grados, porque están apuntando, digamos, se ve que apuntan en sentidos opuestos, y eso nos lleva a deducir que el ángulo que forman estos dos es 180. Entonces, aquí el ángulo que forman, sin ninguna fórmula, ¿no? Simplemente viendo el dibujo. Entonces, el ángulo que forman B y W es 180 grados o pi radianes, ¿no? Bueno, resulta que, y esta es una tarea moral, resulta que uno puede hacer las cuentas, y les encargo que las hagan ustedes, para ver que, si B y W tienen el mismo sentido, recuerden, ese es el diagrama de la columna de la izquierda. Entonces, si B y W tienen el mismo sentido, estos dos tienen el mismo sentido, entonces, cuando ustedes hacen el producto punto de B con W sobre el producto de las longitudes, el resultado les va a dar como resultado 1, ¿no? Les pido que hagan estas cuentas. Recuerden que tener el mismo sentido significa que el escalar que se usa es positivo. Entonces, si B y W tienen el mismo sentido, les encargo que hagan las cuentas para convencerse de que esa cantidad que acabo de escribir, en efecto, da como resultado 1. Y también les pido que se convenzan de que si B y W tienen ya no el mismo sentido, sino sentidos opuestos, estos dos tienen sentidos opuestos, entonces, cuando ustedes hacen esta cuenta, el producto punto de B con W sobre el producto de las longitudes de B y W, el resultado va a ser -1, ¿no? Entonces, eso es tarea moral, pues, ¿no? O sea, convénzanse de que estas dos implicaciones son ciertas, y ya dando por hecho que estas dos implicaciones son ciertas, entonces resulta que pasa lo siguiente. El arco coseno de 1, eso es 0. Esa es una cosa que se puede deducir con la tabla, ¿no? O sea, recuerden, el arco coseno es para nosotros la función inversa de la función coseno cuando restringo coseno a el intervalo 0 pi. Y como podrán ver, en el intervalo 0 pi, el único ángulo cuyo coseno es 1
es justamente el ángulo 0 y por lo tanto el arco coseno del escalar o del número real 1 es 0. Y no solo eso, sino que además el arco coseno de menos 1, esto da como resultado pi, y de nuevo eso se puede deducir de la gráfica de la función coseno que aparece en el ángulo superior derecho de su pantalla. El coseno de pi es menos 1 y por lo tanto el único ángulo entre 0 y pi que tiene coseno igual a menos 1 es pi, y eso quiere decir que el arco coseno de menos 1 es pi. Pero entonces, ¿a qué llegamos? Bueno, llegamos a que la fórmula que aparece en la parte superior de su pantalla, θ igual al arco coseno del producto punto de B con W sobre el producto de las longitudes, esa fórmula se dedujo suponiendo que BW y el origen formaban un triángulo. Ahora, ¿qué pasa cuando no forman un triángulo? Bueno, resulta que cuando no forman un triángulo, se obtiene lo que les estoy mostrando en pantalla, y eso nos garantiza que, de hecho, aún si BW y el origen, aún cuando BW y el origen no forman un triángulo, la fórmula del arco coseno también funciona, porque cuando B y W tienen el mismo sentido, el quebrado producto punto de B con W sobre producto de las longitudes vale menos 1. Y el arco coseno perdón, ese cociente vale 1 y el arco coseno de 1 es 0, pero por el dibujo sabemos que el ángulo que forman los vectores B y W es 0 cuando B y W apuntan en la misma dirección, cuando B y W tienen el mismo sentido. Y de manera similar, si B y W tienen sentidos opuestos, entonces no forman un triángulo. O sea, si no forman un triángulo, puede ser que tengan el mismo sentido o que tengan sentidos opuestos. Cuando tienen el mismo sentido, la fórmula del arco coseno sirve, porque el arco coseno de 1 vale 0 y el ángulo que forman dos vectores que tienen el mismo sentido es 0, tal y como se ve en el diagrama de la parte baja de la pantalla. Y de manera similar, cuando tienen sentidos opuestos, el ángulo que forman es 180, pero 180 también corresponde al arco coseno del producto punto de B con W sobre el producto de las longitudes. Y esto lo que quiere decir es que en realidad la fórmula, la del arco coseno, la que les estoy mostrando en el primer renglón de pantalla, θ igual al arco coseno, esa fórmula sirve para cualquier par de vectores distintos del origen. O sea, no importa que esos vectores no formen un triángulo, porque la fórmula va a darnos una de dos, o 0 o 180, pero más allá de eso, esa fórmula va a funcionar para cualesquiera dos vectores distintos del origen. Y eso es justamente lo que está contenido acá en la definición 1.12, ¿no? En la primera definición de la sección 1.4. Entonces, pues nada, la leemos rápido, ¿no? La idea es que si yo me tomo dos vectores en el espacio que sean distintos del origen, por definición, el ángulo que forman los vectores B y W es el único ángulo θ que se encuentra entre 0 y 180. Fíjense que ahora ya incluía 0 y ya incluía 180, porque ahora ya no importa si forman un triángulo o no forman un triángulo, la fórmula sirve todo el tiempo. Entonces, es el único ángulo θ que tiene la propiedad de estar entre 0 y 180, incluyendo a 0 y 180, y de tal manera que el coseno de dicho ángulo es igual a la fracción que obtuvimos haciendo las cuentas, ¿no? Y esa es la definición 1.12. El siguiente párrafo introduce el símbolo que vamos a utilizar para hablar del ángulo formado por dos vectores. Entonces, la notación esta de ángulo paréntesis B, W es la notación que vamos a utilizar para hablar de el ángulo que forman dos vectores distintos del origen. Y ya en el último renglón de este párrafo que les estoy leyendo aparece la fórmula que pudimos deducir ahorita, ¿no? Y es que el ángulo que forman los vectores B y W es el arco coseno, recordando quién es el arco coseno, de la fracción esta que aparece, ¿no? Entonces, la definición 1.12 y el párrafo que le sigue son un resumen de todas las cuentas que hemos hecho hasta el momento. Entonces, lo que sigue ahora es hacer una actividad numérica. Pero antes de pasar a la actividad numérica, ¿hay alguna cosa que les gustaría que se repitiera? ¿Hay alguna duda? Muy bien.
En el chat. Gracias, Salvador. Entonces, vamos a pasar a la actividad 1.13. Entonces, ¿qué es lo que pide? ¿Qué es lo que pide qué es lo que pide esta actividad, ¿no? Lo que pide esta actividad es que hallemos el coseno del ángulo que forman los vectores 1, 2, 3 y 2, menos 1, 2, ¿no? Entonces hay que hallar no el ángulo que forman ellos dos, sino el coseno del ángulo que forman estos dos vectores. Entonces vamos a pasar de nuevo aquí al pizarrón y vamos a echarle un vistazo a cómo se resuelve, o sea, cómo se resuelve la actividad 1.13. Entonces, solución de la actividad 1.13. Para resolver la actividad 1.13, voy a llamarle, o sea, ahí nos dan dos vectores, el 1, 2, 3 y el 2 menos 1, 2. Entonces, simplemente para establecer relación con la fórmula que ya vimos, voy a llamarle V al vector 1, 2, 3 y voy a llamarle W al vector 2 menos 1, 2. Entonces, pienso en 2 menos 1, 2 y 1, 2, 3. Entonces, ¿qué es lo que nos están preguntando? Bueno, esto se trata, el ejercicio o la actividad se trata de encontrar el coseno del ángulo que forman los vectores B y W. Pero por las cuentas que ya hicimos, o por la definición 1.12, nosotros sabemos que el coseno del ángulo que forman los vectores B y W es el producto punto de B con W sobre el producto de las longitudes de B y W, ¿no? Eso es precisamente lo que dice la definición 1.12 y además son las cuentas que hemos hecho hasta el momento. Entonces, en realidad, aunque la pregunta está hecha en términos del coseno del ángulo que forman los dos vectores, en realidad la pregunta que estamos, en realidad la pregunta que estamos tratando de responder es a qué es igual el producto punto de B con W sobre el producto de las longitudes de B y W, ¿no? Porque según nuestros cálculos, a eso es igual el coseno del ángulo que forman estos dos. Entonces voy a comenzar calculando las longitudes de los vectores. Entonces, como V es el vector 1, 2, 3, la longitud de V es 1 al cuadrado más 2 al cuadrado más 3 al cuadrado, ¿no? Y si hacen las cuentas, esto les va a quedar la raíz cuadrada de 14, por un lado, ¿no? Esa sería la longitud de V, y la longitud de W se calcula de modo similar, sería 2 al cuadrado más menos 1 al cuadrado más 2 al cuadrado, por definición de longitud, y eso sería la raíz cuadrada de 9, ¿no? Una vez que han hecho las cuentas, y 9 sí tiene raíz cuadrada exacta, entonces esto se puede reducir a 3. Entonces ya tengo las dos longitudes, y lo que voy a hacer ahora es determinar cuál es el producto punto de estos dos, cuál es el producto punto de B con W. Entonces, lo único que tengo que hacer es multiplicar entrada a entrada, ¿no? Y esta multiplicación sería tomarme primera coordenada de V por primera coordenada de W sumado con primera coordenada de V multiplicado por, perdón, segunda coordenada de V con segunda coordenada de W y más tercera coordenada de V multiplicado por tercera coordenada de W, y como podrán ver, esto es 2 menos 2 más 6, y entonces, a final de cuentas, el producto punto de estos dos vectores arroja como resultado 6, y ya, ¿no? O sea, ya estoy listo para calcular quién es el coseno, ¿no? O sea, el coseno del ángulo que forman los vectores B y W es tomarme 6, porque 6 es el resultado de hacer el producto punto de estos dos vectores, y dividirlo entre el producto de las longitudes. Entonces, la longitud de V es la raíz cuadrada de 14, y esto tengo que multiplicarlo por la longitud de W, que son 3 unidades. Así que, simplificando, puedo simplificar 6 con 3, y entonces el numerador se vuelve 2, y el denominador sigue siendo la raíz cuadrada de 14. Y ya terminé, ¿no? O sea, la respuesta a la pregunta de cuál es el coseno del ángulo que forman los vectores que se nos dan en la actividad 1.13, la respuesta a eso es 2 entre la raíz cuadrada de 14. Si quisiéramos saber cuál es el ángulo que forman los vectores B y W, que no se nos está pidiendo, no es lo que pide la actividad, lo que tendría que hacer sería calcular el arco coseno de 2 sobre la raíz cuadrada de 14, ¿no? Pero eso no es de lo que se trata aquí, ¿no? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta?
Y entonces de esa manera se resuelve la actividad 1.13. Lo que sigue es echarle un vistazo a la actividad 1.14. Entonces la actividad 1.14 nos pide verificar que dos vectores no son paralelos empleando tres métodos distintos, ¿no? Entonces tenemos ahí dos vectores, el 3 menos 1, 1, pues, punto en el espacio, y el 6 menos 2, 3, que es otro punto en el espacio. Tengo estos dos puntos en el espacio y me preguntan si estos dos vectores, estos dos puntos en el espacio, son o no son paralelos. Y debo de responder ya sea sí o no utilizando estos tres métodos distintos. Estoy obligado a usar los tres métodos, ¿no? Entonces, vamos, el inciso 1 es utilizar la definición de paralelismo. Entonces vamos a resolver este ejemplo. Entonces vamos a presentar la solución a la actividad, y esa fue la actividad 1.14. Entonces hay que resolver la actividad 1.14. Para resolver la 1.14 le llamo V, o sea, para ahorrar notación, ¿no? Los vectores que nos dio la actividad 1.14 fueron el vector 3 menos 1, 1, y el otro vector que aparece ahí listado es el 6 menos 2, 3, ¿no? Entonces tengo estos dos vectores, el vector V y el vector W. Y la pregunta ¿es cierto que V y W son paralelos? Y debo de responder a esta pregunta de tres maneras distintas. Y déjenme mostrárselo rápidamente. La primera forma de hacerlo es, la primera forma en la que tengo que hacerlo es usando la definición de paralelismo. Y la definición de paralelismo es que haya un escalar distinto de cero. Entonces, vamos a ver. Inciso 1. ¿Son paralelos o no son paralelos? Bueno, según la definición, B y W son paralelos, y esta es la definición. Sí, solo sí, puedo encontrarme un escalar distinto de cero, de tal manera que B se puede escribir como R veces W, ¿no? Entonces voy a suponer que sí existe el R, y voy a ver si puedo, una de dos, encontrarlo o demostrar que no existe, porque aún no sé si son o no son paralelos, ¿no? Entonces, ¿quién es V? Bueno, V es el vector 3 menos 1, 1, y según esto tendría que ser igual a R veces W, ¿no? Pero W es el vector 6 menos 2, 3, entonces esta cuenta se convierte en 3 menos 1, 1, y esto sería igual a 6 veces R menos 2 veces R, 3 veces R, ¿no? O sea, por nuestra definición de producto por un escalar. Y esta igualdad entre vectores se convierte en tres igualdades entre escalares. Entonces, por un lado, debe pasar que 3 sea igual a 6 veces R, que menos 1 sea igual a menos 2 veces R, y que 1 sea igual a 3 veces R. En otras palabras, si se fijan en la igualdad de vectores, la última igualdad de vectores que anoté, lo único que estoy diciendo aquí es, bueno, coordenada a coordenada, estos deben ser idénticos. Y entonces, a partir de la primera igualdad, puedo despejar a la R, y R sería 3 dividido entre 6, y 3 dividido entre 6 se puede simplificar para obtener que R vale un medio. En este segundo, puedo despejar a la R también, ¿no? Y haciendo el despeje, lo que obtengo es que la R vale también un medio, pero en el último despeje, cuando 1 es igual a 3 veces R, de aquí sale que R tiene que ser igual a un tercio. Entonces, fíjense que en esta discusión que hemos hecho, resulta que R igual a un medio funciona para las dos primeras coordenadas, pero no va a funcionar para la tercera, porque en la tercera el escalar R debe de valer un tercio. Entonces, no puede ser que R valga al mismo tiempo un medio y un tercio. Entonces, no, o sea, esto que está aquí es un absurdo, porque es el mismo escalar R, ¿no? Y R no puede ser simultáneamente un medio y un tercio. Entonces, esto prueba que no existe la R, ¿no? O sea, lo que concluyo acá es que no existe la R. No existe una R que satisfaga las igualdades que se mencionaron allí, y por lo tanto no hay una R de tal manera que R multiplicado por W me dé como resultado V. Entonces, como no existe la R, pues lo que deduzco es que B y W no son paralelos. El tache que acabo de poner en el símbolo de paralelismo
paralelismo. Significa que no son paralelos. Recuerden que la pregunta era, ¿es cierto que B y W son paralelos? Y hay que responder a esta pregunta de 3 formas distintas. Ya lo respondimos directamente de la definición, que era parte de lo que pedía la actividad. Y a partir de la definición, ya llegamos a la conclusión de que B y W no son vectores paralelos. Entonces, esto resolvería la primera parte de la actividad 1.14, utilizando la definición de paralelismo. Ahora, voy a utilizar, ahora tengo que responder a la misma pregunta, que ya sé de antemano que la respuesta va a ser negativa, pero tengo que responder a la misma pregunta utilizando cosenos directores. Entonces, para el inciso 2, o sea, para la segunda parte de esta actividad, hay que responder a la misma pregunta, y repito, ya sabemos que la respuesta es negativa, pero el propósito del ejercicio no es nada más responder a la pregunta, sino hacer uso de las definiciones y teoremas que llevamos hasta este momento, y ya hemos hablado de definición de paralelismo. Otra cosa de la que hemos hablado es de cosenos directores. Entonces ahora nos pide que usemos cosenos directores para responder a la misma pregunta. Entonces la idea es que aquí vamos a obtener de nuevo la conclusión negativa. ¿Cómo usamos cosenos directores para probar o refutar el enunciado de que los vectores B y W son paralelos? Bueno, pues la idea es utilizar la proposición 1.11, la que terminamos de demostrar el día de hoy. Aquí dice, tú dame dos vectores, como pueden ver en pantalla, ahí está la proposición 1.11, y lo que dice la proposición 1.11 es, tú dame dos vectores distintos del origen. Entonces, el primer vector va a ser paralelo al segundo, sí y solo sí. Una de dos, o tienen los mismos cosenos directores, o los cosenos directores de uno de ellos son los negativos de los cosenos directores del otro vector. Entonces, para determinar paralelismo entre vectores, lo único que tengo que hacer es preguntarme qué relación hay entre los cosenos directores de V contra los cosenos directores de W, porque según el inciso 2 de la proposición 1.11, si los cosenos directores son iguales, entonces tenemos paralelismo. O si los cosenos directores son unos los negativos de los otros, entonces también tenemos paralelismo. Y es un sí y solo sí, es la única forma en la que se tiene paralelismo entre los vectores B y W. O sea, hay que comparar estas ternas de cosenos directores. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Y afortunadamente, de la primera parte, no, perdón. Y entonces vamos a regresar a quiénes son los vectores B y W, ¿no? Entonces, ahí los tienen y además están mencionados en el ejercicio. Entonces, voy a calcular quién es la longitud de V. Entonces, la longitud de V es la raíz cuadrada de sus coordenadas, ¿no? De la suma de sus coordenadas al cuadrado, o sea, 3 al cuadrado menos 1 al cuadrado, 1 al cuadrado. Entonces queda 3 al cuadrado más menos 1 al cuadrado más 1 al cuadrado. Y si hacen estas cuentas con cuidado, se obtendrá raíz cuadrada de 11. Entonces la longitud de V es raíz cuadrada de 11. Y de modo similar, la raíz cuadrada de W es, perdón, la longitud de W es la raíz cuadrada de 6 al cuadrado más menos 2 al cuadrado más 3 al cuadrado. Entonces, esto queda 6 al cuadrado más menos 2 al cuadrado más 3 al cuadrado, simplemente porque esas son las coordenadas del vector W. Entonces, haciendo las cuentas, esto queda 49, ¿no? Esto da la raíz cuadrada de 49, y la raíz cuadrada de 49 es 7. Entonces, ya sé quién es la longitud de W. Ahora, estoy listo para comparar cosenos directores. ¿Quiénes son los cosenos directores de V? Bueno, para saber quiénes son los cosenos directores de V, lo que tengo que hacer es tomar al vector V y dividirlo entre su longitud. Entonces, ¿esto qué sería? Bueno, la longitud es la raíz cuadrada de 11, y las coordenadas del vector V son 3, menos 1, 1. Este es el vector V, ¿no? Las coordenadas del vector V son 3, menos 1, 1. Pero estoy dividiendo entre la longitud de V, y la longitud de V, por las cuentas previas, es la raíz cuadrada de 11. Entonces, debo de dividir entre raíz cuadrada de 11 todas y cada una de las coordenadas del vector V. Entonces, B sobre la longitud de V es esto, y esta es la terna de cosenos directores de V. O sea, ya tengo los cosenos directores. Y por otro lado, ¿cómo calculo los cosenos directores de W? Pues es el mismo procedimiento. El vector W es el vector 6,
menos 2, 3, ¿no? Estas son las 3 coordenadas del vector W. Pero tengo que dividirlo entre la longitud de W, entonces tengo que dividir esta entre 7, 7 y entre 7, o sea, las 3 coordenadas divididas entre 7. Y entonces obtendría esto, ya tendría las ternas de cosenos directores de B contra las ternas de, perdón, ya tengo las ternas de cosenos directores tanto de B como de W. Y según, de nuevo, ¿no? Según la proposición 1.11, B y W son paralelos sí y solo sí las ternas de cosenos directores son iguales o las ternas de cosenos directores difieren exclusivamente en el signo. Pero aquí un vistazo rápido a esto. 3 entre la raíz cuadrada de 11 no es igual a 6 séptimos y tampoco es igual al negativo de 6 séptimos, ¿no? Entonces, como 3 sobre la raíz cuadrada de 11 no es 6 séptimos y 3 entre la raíz cuadrada de 11 no es el negativo de 6 séptimos, porque recuerden que lo que dice la proposición 1.11 es que los cosenos directores o son iguales o uno es el negativo o unos son los negativos de los otros, ¿no? Entonces, en este caso, las primeras coordenadas ya tienen esta característica de que el coseno director del de arriba no es el coseno director del de abajo y tampoco es el negativo del coseno director del de abajo. Entonces, como se da esto, lo que concluimos es que B y W resultan ser un par de vectores que no son paralelos. Y de nuevo, aquí lo que estoy utilizando para resolver esta segunda parte de la actividad es la proposición 1.11. Y aún falta que lo resolvamos de una tercera forma, y esta tercera forma es la que utiliza ángulo entre vectores, pero ya me pasé un minuto, de hecho, ¿no? del tiempo de la sesión. Pues vamos a dejarlo acá y terminamos mañana esta actividad. Aún nos falta el inciso 3, o sea, aún no está terminada la actividad. Mañana lo terminamos y ya continuamos con la nueva sección que es la de producto vectorial. Bueno, entonces, antes de despedirnos, ¿alguna pregunta? Muy bien, siendo ese el caso, buen inicio de semana y nos escuchamos mañana. Cuídense. Gracias, profe.